Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con una alegría de corazón. ¡Vamos! Aquí comienza La Voz del Desierto. En 90 minutos compartiremos toda la profecía bíblica para estar apercibidos de estos tiempos y los venideros. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Con la conducción de Eliseo Díaz y co-conducción de Anita Lobos, aquí en 101.5 Radio Nova. La Voz del Desierto. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme. Muy buenos días, bienvenidos a la quinta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM 101.5 Radio Nova y para todo el mundo en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77 o en Instagram FM Nova Dolores o la fanpage Radio Nova 101.5. También estamos siendo retransmitidos por FM Romántica 99 allí en Las Piedras, partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y siempre saludamos allí a Luis Sosta, su director. Abrazos y bendiciones para todos los que están por medio de las diferentes plataformas. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube, en la cual estamos ahí. Lauta está bajando todos los programas. Darle gloria al Señor también por eso, las visitas que está teniendo. Y darle gracias al Señor porque son diferentes medios por los cuales el mensaje se sigue dispersando, ¿no? Esta restauración que el Señor quiere hacer para su pueblo en estos últimos tiempos. Darle gracias al Señor también por todos y cada uno de los hermanos de las diferentes congregaciones que caminan en la voluntad del Señor. Porque hay que dar gracias al Señor por eso. Porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de mucha confusión espiritual, de mucho asedio por parte del enemigo por medio de luchas espirituales, ¿no? Y nosotros debemos mantenernos siempre firmes en este camino. Fundamentalmente porque uno también es testimonio para otro. Debemos ser de testimonio, es fundamental. Porque al estar viendo continuamente nuestro proceder, también se deben acercar al Señor, no solamente por la predicación, por medio del conocimiento de la palabra y la boca, sino también con nuestros hechos. Eso es lo más importante. Porque por sus hechos, dice, los reconocerás. No solamente por lo que dice, sino por los hechos.
Y esos son los que más tienen que irse forjando en nuestras vidas. Por eso habla de los hechos de los apóstoles, ¿no? El libro. Si bien es la obra del Espíritu Santo hecha por medio de los siervos, pero fueron los hechos que hicieron los apóstoles y se movieron conforme a la voluntad del Espíritu, porque el Espíritu también muestra muchas cosas, pero hay muchas cosas que son incómodas y por ahí no se hacen conforme al Espíritu por quedar bien con el hombre, y eso es lo que nosotros no debemos caer. Entonces darle gracias al Señor también por aquellos siervos que están haciendo su voluntad genuina, iglesias que buscan de la presencia del Espíritu Santo, que se llenan de la presencia del Espíritu del Señor, y por ende no caen en el error. Por eso dice la palabra también: no temas manada pequeña, porque no significa que donde hay multitud de personas está la presencia del Señor y donde hay 2 o 3 no está. Te diría que es totalmente lo contrario, porque es muy difícil reconocer el mundo espiritual y andar en él. No es imposible, pero tampoco es fácil, porque el enemigo te va a llevar a muchísimas otras opciones que son movidas por los sentimientos humanos y no por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te exhorte y te lleva hacia la santidad y apartarte, a estar apartado. Fíjese que los grandes siervos del Señor andaban más solos que acompañados, pero tenían la mejor compañía que podían tener, que era la presencia misma de Dios en sus vidas. Anoche me dieron un testimonio, no sé si anoche que estuvimos haciendo perdón también porque ando medio congestionado y por ahí no he tratado el caudal de voz como quien quería. Así que me dijeron una persona, ¿no?, que se congrega allá donde nos estamos congregando nosotros también, llevados por orden del Señor, ¿no? Me decía que una persona había tomado al Señor, quería buscar del Señor porque se sentía sola, y para colmo vivía lejos, vivía en el campo esa persona. Entonces, bueno, agarraron y le hicieron la oración de fe, se entregó al Señor, y después ya al tiempo vino con un testimonio que si bien seguía sola, pero no se sentía más sola. Pues ahora, ¿quién estaba con ella? Es la compañía del Espíritu Santo. Y muchos podemos dar ese testimonio. Yo me acuerdo antes de entregarme al Señor, empezar a caminar sus caminos, también uno era bastante solitario, pero también sentía una soledad. Por eso buscaba estar con una persona o hacerme de novio con alguien, y para hacer una pareja y no estar solo, ¿no? Sino tener una compañera en la vida, y así sucesivamente, para buscar alguien para estar, para compartir. Obviamente después están los amigos, los familiares, pero siempre uno es como que necesitaba esa vuelta roja porque se sentía solo. Ya cuando llegué a los caminos del Señor y hice esa oración de fe, y ya me entregué a la voluntad del Señor, a hacer lo que el Señor decía que tenía que hacer. Pero la gran recompensa que tuve es ya no volver a sentirme solo, sino tener una compañía constante en mí, y después empezar con el punto de la interacción con esa compañía, porque uno puede sentir una compañía que ya no estás más solo, pero lo otro es tener un ida y vuelta con esa compañía, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que dice: hay muchas cosas que les tengo que hablar, como muchas veces le hemos nombrado,
pero es necesario que yo me vaya. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo tiene una interacción directa con el hombre que busca al Señor, con el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo viene y viene sobre cada uno de nosotros. Antes estaban los ungidos, que había 3 tipos de ungido. Estaban los que eran ungidos como reyes, estaban los profetas que eran ungidos como profetas, y después estaban los sacerdotes que se ungían como sacerdotes. Esos eran los 3 tipos de unciones que había. Pero ahora la palabra decía Joel, y esa palabra de Joel la levantó el apóstol Pedro: ahora es el tiempo que derramaré de mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda carne. Ahora la unción que estaba sobre 3 tipos de sacerdocio, como podría decirse, o de ministerios, por eso estaban los ungidos, que esos eran ungidos con un cuerno, y venía el profeta que era el encargado de ungir, y ungía con un cuerno lleno de aceite, y la unción era una libación toda completa sobre la cabeza. Era unción, un derramamiento del Espíritu Santo, simbolizado por un derramamiento del aceite sobre la cabeza y que se iba hacia todo el cuerpo. Cuando nosotros vamos a la traducción, en el griego no tenían una palabra para ungido, que viene del latín, que también viene de una raíz del hebreo que significa el Mashiach, que vamos sobre el latín que significa, que viene a ser una traducción que simboliza en la unción. Pero si nos vamos como al griego, los griegos no tenían como una palabra que igualara eso, pero lo más parecido que tenían era untado. Como ellos untaban con grasa de animal las armaduras y todo eso, eso es lo que más se asemejaba a la palabra Mashiach o ungido en latín. Y del griego untado, ¿qué es untado en griego? Christos. En griego Christos es untado. Por eso no tenía una palabra que se asemejara a lo que era ungido. Del latín Mashiach en hebreo. Ahí está correcto. Entonces la unción venía sobre ellos, pero ahora la unción está sobre todos y cada uno de nosotros, que hemos tomado al Señor como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque así cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, ungió a todos por igual. Entonces ahora todos son ungidos del Señor. Y dice que cuando viene el Espíritu, no viene por medida, o te unge o no te unge. O está lleno del Espíritu del Señor, o el Espíritu del Señor se retira. Entonces cuando obras en el Espíritu, obras con poder y con autoridad, y con discernimiento y con entendimiento y con palabra de revelación, o no te llega el agua al tanque. Y no tenés ni discernimiento, sos velado, porque no ves las cosas que están sucediendo en el mundo, no las interpretás. Quizás doy un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Hay muchas cosas que suceden, o sea, hay un edicto que hoy en día está promulgando el Vaticano, que llama a todos a que sean todos uno. Para ser todos uno se tiene que poner de acuerdo en las doctrinas, y eso no va a suceder. Unámonos todos porque todos hablamos del Señor, pero cada cual hable como quiera. Pero no solamente eso, porque sería medianamente bueno.
Pero ahora llaman a todas las expresiones espirituales que se junten, porque entienden que todas hablan de Dios. Y nosotros hemos enseñado aquí que no todo habla de Dios, porque tiene raíces distintas. Porque bajaron los ángeles caídos y les enseñaron que ellos venían del cielo, que venían de las estrellas, y que les iban a enseñar esto y que le iban a enseñar el otro, y le enseñaron el tarot y la brujería y la hechicería y el corte de raíces y el maquillarse y el verse más atractivas para seducir a los hombres y un montón de cosas que le enseñaron los ángeles caídos, y el conocimiento de los rayos, de los truenos, de qué significa esto, que es un montón de conocimiento que no le era permitido dar a estos que se rebelaron en contra de Dios y de su reino y de su Hijo. Entonces no todo procede de la misma raíz. Hemos estado hablando de la raíz sumeria o babilónica de los gobiernos y de los sistemas piramidales. Y casualmente anoche estuve hablando con un pastor de eso. Y uno tiene que hablar con denuedo y con sabiduría para hablar de todas estas cosas, para que no se genere una confusión y que la otra parte, que ya tiene una estructura de pensamiento por lo que se le ha enseñado, que es una persona que obra en la voluntad del Señor, hace la voluntad del Señor, pero hay cosas que el Señor quiere calibrar en este último tiempo, y es difícil entenderlo, pero no imposible. Cuando uno habla lo que tiene que hablar de parte del Señor, habla lo que el Señor le mostró y nada más. Eso es lo importante, no irse más allá de lo que el Señor mostró. Salí hablando y no oré nada. Vamos a presentarnos en oración. Padre de gloria, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Señor, y presentamos todo lo que hagamos delante de tu presencia, Padre eterno, para que tú guíes nuestras palabras y no seamos nosotros, sino que sea tu sabiduría, Señor, y no la nuestra. Reprende, ata, encadena y enmudece todo principado y todo potestad que se quiera levantar en contra de todo mensaje dado por tu presencia, Señor, glorioso y soberano bendito. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, Señor. Oh, glorioso y santo. Gracias, Señor, porque no nos sujetamos, Señor, a estructuras humanas, sino que sea tu palabra, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, y no nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por tu ministración. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Mandarle saludos a mamá, porque mamá hoy no vino, pero bueno, mandó saludos a todos. No puedo abrir el WhatsApp porque recién me muestra que tengo el WhatsApp bloqueado de espacio y no puedo hacer, no me entra ningún mensaje más, así que bueno, mandarle saludos a mamá, que sabemos que está intercediendo por el programa. Y quiero llevarlos en este programa 8 de la serie en los tiempos de Noé, en la segunda parte, basada en Mateo 24:37. Vamos a leer ahí Mateo 24:37. Esperen que busco acá. Mateo 24:37. Muy bien. 24:37. Y dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad, dice, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Leída así rápido, porque siempre nos basamos en Mateo 24:37. Nos está mostrando la palabra que nos preparemos, porque la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Todos estarán haciendo sus quehaceres, todos andarán en sus preocupaciones. En aquella época vaya a ser cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? Bueno, en este siglo la gente anda detrás de sus afanes y sus preocupaciones. Hay un medio por el cual el enemigo nos roba muchísimo tiempo, que son las redes sociales en nuestra vida. Y tenemos un dispositivo continuamente en nuestra mano. Es como una marca en nuestra mano derecha, ¿no? Continuamente estamos ahí en cualquier cosa. Pero nosotros también tenemos un internet celestial, que cuando nosotros nos postramos ante su presencia y presentamos en oración, pero después de presentar en oración, tenemos que dejar que el Señor ministre nuestra oración. Entonces nos presentamos y empezamos a orar. Aquí por cuestión de tiempo, uno no está haciendo una meditación, sino está presentando lo que va a hablar delante del Eterno, para que Él sea el que guía en nuestras vidas, para hablar con denuedo la palabra del Señor. Pero cuando nosotros nos presentamos en oración, ya nos estamos presentando en una batalla espiritual, que eso nos va a dar las herramientas para nosotros entender qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Porque Noé era mucho de la oración, como el Señor siempre se apartaba e iba a orar, y era mucho de la oración, porque es la herramienta que nosotros tenemos, la herramienta que nos acerca a ese mundo que no podemos ver, ni oír, ni percibir con nuestros sentidos carnales. Porque estos sensores que tenemos, que son los ojos, el olfato, el oído y el tacto, y el gusto también, son los que nos hacen percibir nuestra realidad. Es parte del cuerpo físico. Pero aquí nosotros también tenemos un cuerpo espiritual, como dice el apóstol Pablo en su palabra. Y este percibe el mundo espiritual, lo puede oír con su oído espiritual, lo puede ver con su ojo espiritual, lo puede olfatear con su olfato espiritual, y lo puede degustar con sus papilas gustativas espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque es así. Ay, ¿no sentís como un olor nauseabundo, un olor a podrido, algo así? No siento nada. A ver, no, nada. El cuerpo espiritual está percibiendo un espíritu inmundo. Muchas manifestaciones de espíritu inmundo son como con olor a azufre. Lo digo por experiencia personal, porque al yo no asumir mi ministerio durante casi como 15 años que le pateaba la pelota al Señor y no asumía lo que tenía que hacer,
Por eso cuando uno habla con conocimiento de causa. Si bien hace como 24 años que conozco al Señor, y un poquito más también, creo que me estoy sacando alguno, el Señor me empezó a mostrar qué es lo que quería que yo hiciese. Porque tuve una dicha de entender rápidamente, o el Señor me mostró rápidamente que era su Espíritu Santo el que enseñaba todas las cosas. Entonces empecé a buscar del maestro que enseñaba todas las cosas, porque yo quería vivir lo que veía también en las congregaciones que sucedía, que los hermanos tenían revelación, que tenían entendimiento, que tenían llenura del Espíritu. Nunca me sentí asustado ni cosa extraña. Es como que cuando llegué a ese lugar y me congregué por primera vez, ya era como mi casa. Era donde tenía que estar. Lo sentía. Yo, sin conocer al Señor, iba andando en bicicleta y por ahí le preguntaba, porque yo soy amante de la bicicleta y me gusta mucho. Y en esas andanzas en bicicleta, yo, sin conocer a Dios, Dios, ¿qué hacemos acá? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? No sé si alguna vez te lo preguntaste. ¿Por qué existimos? Bueno, a raíz de mucho tiempo, obviamente, el Señor le va mostrando el porqué de cada cosa. Pero yo quería tener ese encuentro con el Señor. Y finalmente lo tuve. Porque, como dice la palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, y golpead y se os abrirá. Y uno insistía, buscaba hasta que le halló. Un encuentro con el Señor. Anoche estuvimos hablando también de eso. Y anteanoche también en la vigilia. Es muy necesario tener un encuentro con el Señor. Porque si no tenemos un encuentro con el Señor, no sabemos de qué estamos hablando. Leemos la letra, pero como dice la palabra, el mucho estudio es fatiga para la carne, ¿no? El mucho ser libre no tiene fin. Y el mucho aplicarse a ello es fatiga para la carne, más todo el mensaje oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, buscarle mientras pueda ser hallado. Hoy nos dejó un mediador, y el mediador nos dejó el Espíritu del Padre, para que interactúe directamente con nosotros. Estamos en un tiempo precioso, de una oportunidad preciosa que otras generaciones anteriores a este pacto no la tuvieron. Estaban en una estructura que era la sombra de lo que había de venir. Por eso el ministerio de los levitas y el sumo sacerdote eran la proyección de los que después iba a venir, porque como dice el apóstol Pablo, que ahora tenemos un sumo sacerdote el cual no tiene que ser mantenido. ¿Por qué? Porque el sistema arónico del sumo sacerdote se mantenía por medio de los diezmos, que se daban cada un año y cada 3 años. No, los diezmos. Y eran del fruto del grano y de todo el trabajo que ellos tenían en animales y muchísimas cosas, porque tenía que ser mantenido todo un pueblo. Era toda una tribu, que era la tribu de Leví, que por orden del Señor no podían tener heredad alguna. Por eso ellos eran los únicos capacitados para recibir diezmo, porque de eso vivían, porque no podían comprarse nada, no podían tener nada a nombre de ellos. Ellos vivían en las casas de los otros, ni siquiera en casa tenían. Por eso dice la palabra por ley que sean hospedadores del levita, porque ellos le tenían que dar casa a los levitas para que viviesen. El levita no podía tener casa. ¿Por qué? Porque vivía de los diezmos del pueblo.
esa era su paga por su ministerio. Y era toda una familia, era de la tribu de Leví. Por eso, y el sumo sacerdote era figura de Cristo. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, ahora tenemos sumo sacerdote el cual no tiene que ser mantenido porque es eterno. El Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, es eterno. Por eso también, en el principio de todo, anteriormente, cuando ni siquiera existía Israel, ni templo, ni sacerdocio, Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Porque Melquisedec también es figura del sumo sacerdocio. Y también figura de Cristo, del Mashiach. Entonces, ahí, en la figura del Mashiach como sumo sacerdote en Melquisedec, se basó la autoridad del sumo sacerdocio de Aarón. Pero ahora, cuando vino el que tenía que venir, ahora ya ese pacto cayó. Y ese sacerdocio ya no existe más, ni siquiera hay templo ni nada por el estilo. Ahora están haciendo uno, pero por cuestión de ellos, la cosa ya pasó. El tren ya pasó. Ahora ellos van a hacer un templo nuevo, van a poner sumos sacerdotes de la misma línea, levitas de la misma línea. Pero ese pacto ya caducó. Ahora tenemos un sumo sacerdote el cual no tiene que ser mantenido. Por eso era el sistema que estaba la cabeza en un hombre que era Aarón, el primer sumo sacerdote, y después sucesores, toda su familia. Porque eso sí era el sistema, porque ellos el sumo sacerdote era como quien diría la cabeza. Pero ahora, cuando vino el Espíritu Santo, por eso dice que Cristo es la cabeza de la congregación, es nuestro sumo sacerdote. Por eso ahora nadie puede decirse la cabeza, ni tampoco se le puede dar los diezmos como si fuera el sumo sacerdote, porque si vos le estás dando diezmo, entonces ese es tu Dios, porque bueno, tu Señor, ¿se entiende? No es tu sumo sacerdote. El sumo sacerdote tuyo es Cristo y está en el cielo. Y ahora dejó al Espíritu Santo. Yo me voy y les dejaré uno. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado, como dijo el profeta Joel, que lo levantó a eso el apóstol Pedro. Le dijo: y ahora es el tiempo que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos y los jóvenes verán visiones. Todos ungidos por un mismo Espíritu. Antes los ungidos, vuelvo a repetir, eran los reyes, los profetas y el sumo sacerdocio. Pues ahora la unción viene sobre todos. Y ahora Pablo lo hizo entender tan sabiamente por medio del cuerpo. Anoche hablaba con este pastor de los sistemas piramidales, que me decía que el pastor era la cabeza de la congregación y tenía los 5 ministerios en sí mismo. Sí pueden tener, pero ya estamos errando en algo. Si estás diciendo que tiene los 5 ministerios, primero que el Señor no centraliza más su poder en una sola persona. Eso es un sistema sumerio y babilónico, de un sistema de poder, ¿no? Para dominar al pueblo. Es el sistema de los nicolaitas. Nicolaitas es una palabra que es un acrónimo, es una mezcla de 2 palabras, Nikos y Laos. Nikos viene de la diosa Nike, griega, de la justicia, de la victoria, Nike. Y Laos, pueblo, es la victoria sobre el pueblo, el dominio sobre el pueblo. Eso es el sistema de los nicolaitas, que lo impusieron y hoy en día está rigiendo las congregaciones.
Pues de eso es de lo que hay que huir, dice, huye de ella, pueblo mío. Por eso también hay muchísimo entendimiento que está velado y no entienden, porque hasta el día de hoy dice, como aquellos ayer en Israel están velados hasta el día de hoy, como dice la palabra, porque a ellos les fue difícil entender cuando llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues cuesta mucho entender que hay cosas que no, y que hay que hacer la voluntad correcta del Señor y no sanar en Shabbat. No te es lícito hacer esto en Shabbat, no te es lícito hacer aquello en Shabbat. Estás profanando el Shabbat. ¿Pero por qué decían eso? Porque eran sus propias leyes que ellos habían inventado, y según ellos mismos él estaba profanando el Shabbat. Pero el Señor nunca, jamás profanó el Shabbat, porque si no, no sería el Mesías verdadero, que es el Señor del día de reposo, porque es Él el que hizo los cielos y la tierra junto con el Padre, porque Él es la luz, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquí uno mayor que Él dijo, hágase la luz. Y el Padre dio testimonio del Hijo porque dijo y vio que la luz era buena. Y el Señor en su gran humildad después le preguntaron, Señor, bueno, no me digas bueno. Bueno es mi Padre que está en el cielo. Y tenía razón el Señor. Porque mire que tiene paciencia el Padre Eterno para con todas las generaciones. Somos duros de servir. Y creemos saber y no sabemos. Creemos entender y no entendemos. Pero el Señor nos da la posibilidad para que creamos y entendamos y reflexionemos. Entonces, como el Señor me mostró en esa oportunidad, como me decía este pastor, no, porque el pastor es la cabeza de la congregación, no, pastor, esos son sistemas piramidales, son sumerios y babilónicos. Y le voy a explicar el por qué. Y bueno, empecé a explicar el por qué. Mucho lo hemos hablado aquí, ¿no? Resumiendo, porque si no nos vamos a tema, pero vamos a seguir que el Señor, que maneje el Señor lo que sea que tenga que hacer, y no nosotros. Porque es muy importante entender estas cosas. Porque esto ya era parte de lo anterior, es de lo que tenemos que huir. Huye de ella, pueblo mío. Le comenté a este pastor que en una oportunidad, parte del entendimiento de todo lo que hablamos, que el Señor me mostraba que tenía que ir y hablar con cierto pastor y decirle las cosas que el Señor me mostraba. Y ese pastor me dijo, no, porque el Señor habla a la cabeza y no a los pies. Está bien, pastor, yo me tengo que sujetar, porque si no hay sujeción, entonces no hay testimonio, porque el diablo no se sujeta, el diablo es rebelde y es opositor. Eso es lo que significa la palabra diablo y Satanás, rebelde y opositor. Entonces uno siempre tiene que estar en sujeción por causa del Señor, para dar testimonio del Señor, para caminar conforme a su voluntad y no a la voluntad de los hombres, no para quedar bien con el hombre, porque muchos no dicen lo que tienen que decir por quedar bien con el hombre. Pero dice la palabra, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Eterno y en su palabra. Su palabra nos dice que esto es así y allá, porque allá le agregaron, ¿no? ¿Para qué? Para concentrar el poder, como lo hacían los nicolaitas, como está escrito en la palabra, que se aborrece la doctrina de los nicolaitas, los que se toman el poder y se hacen de la cabeza y dominan y manipulan al pueblo. Y todavía le piden una paga por su ministerio que no les corresponde. No significa
que la palabra no aclare cómo es el sistema de recaudación de la congregación. Como dice el apóstol Pablo, cada principio de mes, cada uno de vosotros dé algo conforme haya prosperado. Entonces, conforme haya prosperado, y de lo que siente en su corazón, porque después aclara, porque dice que el que siembra poco recoge, el que siembra mucho recoge mucho. O sea, según tu fe, lo que te dé el cuero de la fe, vos vas a poner porque crees que el Señor te va a dar al 100 por 1. Porque ese es el sistema de recaudación que está especificado en la palabra por medio del apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. A los gentiles eran los que no tenían a Dios, ni conocían a Dios, ni guardaban sus mandamientos, ni sus estatutos. Y después vamos a ir a unas alabanzas que tenga preparada el auto. Entonces, esa orden fue mandada por el Señor, por medio de Pablo, a todas las naciones que no eran judías, que no estaban en Israel. Eran pueblos paganos, que bueno, ahora eran hermanos que se convertían y que no entendían nada. Entonces Pablo les explicó, bueno, esto ahora es así, hermano. Así. Ananías y Zafira, lo hemos dicho, cuando vino Ananías, que ya habían llevado a su esposo muerto, y aquí ese es tu esposo, dice que va muerto. Porque ellos habían dicho que habían vendido el terreno y el 80% o el 70%, lo que fuere, lo habían dado para la congregación y se habían quedado con un 30%. Pero era todo al revés. Habían dado el 30, el 20, lo que sea, y se habían quedado con el 80%. Dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Acaso si vos vendías el terreno y te quedabas con todo, no era tuyo el terreno? Podías hacer lo que vos querías con el terreno. ¿Por qué elegiste mentir? Si no, ¿qué le estaba diciendo Pedro ahí? Si no tenés ninguna obligación de dar, vos das lo que vos sentís de tu corazón. Si vos querés dar el terreno entero, y si querés dar tu casa, porque lo sentís, porque vos lo querés hacer, hacelo. Pero si no querés dar, no des. Porque si estás dando un peso por obligación, no estés de bendición. Un peso. No estamos hablando de 2 pesos, ni de 3 pesos. Mucho menos un terreno, una casa, lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos llevaban todos los pies de los apóstoles. Y lo ponían ahí por causa de la obra, para que la obra siguiera permaneciendo y para que no haya ningún pobre ni ningún rico. Para que sea todo igual, ¿ven? Ya no había uno que sobresaltaba por encima del otro. No es que no tenés que llevarle porque tenés que llevarle el diezmo, la ofrenda, la primicia, la rifa, pintarle la casa, lavarle el auto, hacerle esto, le otro, plancharle la ropa. No es así. Cada cual tiene su ministerio, cada uno tiene su propósito dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo entendemos cómo es el sistema del Señor? Porque la palabra nos dice el cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando le explicaba a este pastor. Y le decía, el Señor en una oportunidad me dijo que fuera y hablara con un pastor, y el pastor me dijo lo que acabé de decirle, ¿no? Entonces el Señor, después de un tiempo, me volvió a dar un entendimiento, porque yo me quedé con eso, porque eran mis primeros momentos, ¿no? De animarme a decir algo. De todas las cosas que me decía el Señor que tenía que decir, me animé a decir una, porque con mucho temor y temblor, porque es un siervo del Señor, como también un hermano, de no hacer tropezar a un hermano, o lo que fuese. Cada una de las cosas que hablamos, las hablamos con temor y con temblor de parte del Señor.
porque estamos entendiendo que son cosas delicadas. Entonces el Señor me explicó lo siguiente: pedirle que no hay ninguno que sea cabeza, porque yo soy la cabeza de la congregación. Y una cabeza no está compuesta por un solo miembro, sino que una cabeza es un conjunto de miembros. Porque aquí en la cabeza hay 2 oídos, en la cabeza hay 2 ojos, hay una nariz que tiene 2 orificios nasales, hay una boca que tiene un labio superior y un inferior. O sea, esto quiere decir que la cabeza va de 2 en 2. Hay 2 oídos, hay 2 ojos, hay un orificio nasal, 2 orificios nasales en una nariz. La boca está compuesta por 2 labios. Pero los oídos, los 2 oídos, escuchan una misma cosa. Los 2 ojos ven una misma cosa. Los 2 orificios nasales huelen una misma cosa. Y los 2 labios hablan una misma cosa. Por eso he aquí, como dice el apóstol Pablo, el oído no le puede decir al ojo no me servís, ni el ojo a la boca, ni la mano a la otra mano, porque aquí sigue el cuerpo de 2 en 2. Y todo esto me lo fue explicando el Señor así de uno, en un entendimiento que antes no lo tenía ni lo sabía explicar. Porque el cuerpo sigue de 2 en 2, porque tiene 2 brazos, 2 piernas, tiene 2 riñones, 2 pulmones, y así sucesivamente. Está conformado ordenadamente. Por eso los ministerios tienen escalafones. Como me decía este pastor, ¿no? Que el pastor era lo máximo de la congregación. No. Por encima de los pastores están primero y principal los apóstoles, le digo. Porque dijo el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Te da los planos. Y conforme a ese plano, que es lo que está escrito, es la palabra del Señor, los evangelios, tanto de los profetas como los apóstoles, ahí está basado toda la estructura. Ahora después cada uno, fíjese, dice la palabra, cómo va a levantar la edificación. Si lo va a hacer con hojarasca, con paja, con palito de helado, lo que sea, pero sepa que toda esa, o con piedra, o con ladrillo, toda esa obra que va a ser probada a fuego. Entonces voy a decir, si va a ser probada a fuego, no me conviene hacerla de palito de helado, ni de hojarasca. Lo que más soporta la temperatura, incluso los bloques rajan en los incendios. Hagámosla de piedra. Base de piedra y pared de piedra y hasta el techo, y hagamos el techo si es posible también de piedra. Por eso vemos las megas estructuras antiguas que están todas hechas en piedra y tienen como 2000, 3000 años y siguen ahí. Es un buen ejemplo, es un buen hecho que sirve hacer las estructuras bien hechas. Por eso Cristo es nuestra roca, el Mashiach es nuestra roca. Ahí vamos a ver unas alabanzas que tengan preparada el auto y seguimos con la voz en el desierto, en lo que el Señor ha querido que se hable. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Muévete, muévete, Dios. Oh, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, prepara este lugar.
podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra su reino? Él es digno de abrir y Él es digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra su reino? ¿Y quién podrá contra su reino? Dile, 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 ven y díselo a Él. Él es digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Oh, y Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido. Y ha caído el enemigo. Y el infierno ha sido vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá vencer? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie puede detener. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, que ni almas forjadas. ¿Quién podrá? Y no han prevalecido. Ya ha caído el enemigo, porque mi Dios ha vencido el principado. ¿Y quién podrá? Es que nadie puede igualarse a mi Dios. Nadie, nadie, nadie. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú conoces mi clamor.
la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Tú siempre has estado cuando nadie me ha visto. Tú siempre estás conmigo en todo momento. Eres lo que necesito y lo que me digas haré. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has amado, provisto, Él me ha dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón, porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Seguimos con La Voz en el Desierto. Seguimos con La Voz en el Desierto. Y quiero llevarlos aquí en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8. Y dice lo siguiente. Yendo hacia el tema que estábamos hablando, principal. Ya aclarando lo que el Señor estaba mostrando. Que su congregación no solamente la información baja a uno, sino que baja a todos. Y todos y cada uno se pueden levantar y hablar de parte del Señor, porque todos están ungidos por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas ni pone a hombre por cabeza de otro hombre. El hombre es cabeza de su hogar, pero no hay ningún hombre cabeza de otro hombre. Así está especificado en su palabra. Como dice en Isaías 31, ay de los que se apartan de mí y no buscan de mi consejo, sino que se van y se ponen bajo la sombra de Egipto, añadiendo pecado al pecado, porque buscan la cobertura, la famosa cobertura. Aclarando ese punto, porque así como en el cuerpo no hay ningún miembro que le pueda decir a otro miembro, como dice el apóstol Pablo, que vos no me servís, así también todo el cuerpo es necesario, todos y cada uno en partes iguales.
obviamente que cada uno de los ministerios, como están puestos en la palabra, son para la edificación del pueblo, para la edificación y la perfección de los santos, los que ya fueron santificados por la sangre de Cristo y apartados por el reconocimiento de Cristo en sus vidas. Entonces, aclarado ese punto, y en el punto en el cual estamos hablando al principio, que es como los tiempos de Noé, estamos viendo que es en Mateo, decía que en aquella noche dos iban a estar durmiendo en una cama, uno iba a ser llevado, el otro dejado, dos mujeres iban a estar moliendo en esa misma noche. Ahora, ¿cómo es que en aquella misma noche dos están durmiendo y otros dos están trabajando? Vamos a ir un ejemplo más adelante, pero ahora vamos a hablar Dejemos esa pregunta ahí. Tesalonicenses 5, 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, nuevamente en la noche, en aquella noche. Y está diciendo aquí que vendrá como ladrón en la noche. Y es en dos, esto tiene doble sentido. No en el mal sentido de la palabra, sino que tiene doble significado, mejor dicho, ¿no? Y que está hablando de la noche física y también la noche espiritual. Y a su vez el cumplimiento de la venida del Señor. Y aquí el misterio, en aquella noche. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, fíjese esto, ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros. Esto es lo que está diciendo Primera de Tesalonicenses 5. Ya estuvimos hablando de lo que nos dijo Mateo. Pero ahora finalmente vayamos a Mateo 24, como estábamos antes. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Perdón, ahí estamos en Mateo 24. Versículo 29, y ahí vamos a dar el entendimiento de qué pasa. ¿Por qué habla tanto de la noche? Esto es una perla, ¿no? Porque Mateo 24, 29 nos está diciendo, acá, en 1 Tesalonicenses nos dice que nosotros no estamos puestos para ira. ¿Por qué? Ya acá lo vamos a entender. Viene hablando un montón de cosas de que tienen que suceder antes de que el Señor venga, en Mateo 24. Pero Mateo 24, 29 dice algo específico que tenemos que entender. E inmediatamente después, fíjense la palabra, de ese suceso anterior de guerras, rumores de guerra, esto, el otro, aquello, terremotos en todos lugares y persecución, un montón de cosas. Todo eso, ¿qué es? Acá lo dice. ¿Qué es todo eso?
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué? De la tribulación. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, el sol va a perder su luminosidad. Esa es una de las señales que todavía no se han dado, por eso todavía el Señor no está la señal suprema para que el Señor venga. Porque todavía lo tenemos al sol ahí alumbrando de la misma manera. Ahora han descubierto los científicos que no sé cuántos kilómetros, después lo vamos a buscar, ya ha sido opacado el sol. Pero no al punto de que deje de iluminar. Tiene no sé cuántos, como 11 kilómetros de una parte que tiene una falla que ahora ya no ilumina lo mismo que antes. Lo estuve mirando el otro día, una noticia que estaban dando. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, y entonces, vuelve a repetir, lamentarán todas las tribus de la tierra. Fíjense que 2 veces dice, y entonces, para que cada cosa quede ordenada perdón, en su tiempo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque supuestamente el que no existía, ahí está viniendo la nube. ¿Por qué? Dice, y verán al Hijo del Hombre. Porque ¿qué dice la palabra en otra parte? Y todo ojo le verá cuando venga. Porque hasta ahí no había sido manifiesto. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahí está viniendo el Señor, recién ahí, después de la tribulación, como dice Mateo 29. Ahora, ¿qué pasa? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Por eso, dicen aquella noche, la palabra, muchas otras palabras, Marco, Pedro, Tesalonicense, Mateo. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Primero, espiritualmente, porque no van a estar apercibidos, porque no creen, porque un montón de cosas, porque están ocupados en sus quehaceres, como ese que el Señor va a venir, como en los tiempos de Noé. Todos estaban preocupados en las cosas que tenían que hacer, corrían, estaban haciendo un emprendimiento, estaban haciendo cosas, todo lo que fuera que tuvieran que hacer. Casándose, dándose en casamiento, o lo que fuere, o construyendo, dice que iba a haber mucha construcción. Fíjense que cuando dice, el profeta dice que el Señor va a derrumbar las torres altas. Antes no había edificios y torres altas. Estaban mirando las edificaciones del futuro, las torres altas, que los hombres vivían en esas torres altas. Bueno, entonces está hablando de eso. El profeta, que no sabía, veía las edificaciones del futuro, pero no entendía qué eran. Le puso que eran las torres altas y vivían ahí. Entonces está diciendo que vendrá como ladrón en la noche, porque los elementos que a nosotros nos sustentan, fíjense que los romanos y todos los sumerios y los babilónicos adoraban la existencia o la creación antes que al creador, como dice la palabra. Adoran la creación antes que el creador. Entonces era el dios sol, el dios luna. Por eso tenemos los días de la semana, porque ellos tenían el primer día de la semana, era el día del sol, Sunday. Sunday en inglés, día del sol. Ese era el primer día de la semana de ellos, que viene a ser día del sol, que es un domingo. Entonces, el domingo era el primer día de la semana. Si no googleen, no, fíjense que en el calendario antiguo, o hace poco que se puso el lunes recién como primer día, pero el primer día de la semana antiguo era el domingo. Después, ¿qué era lo más que veían grande? Era el sol. Después, ¿qué era lo que veían más grande? La luna. Por eso el día lunes, luna. Y después venían la constelación Marte, planeta Marte. Y así miércoles, Mercurio, Júpiter, jueves, y así sucesivamente. Miércoles, Mercurio, ¿cómo es? Viernes, Venus,
el sábado también tenés el Saturno, y así sucesivamente, para terminar ya que terminamos los días de la semana, porque ellos adoraban los astros. Entonces fíjense que esos astros que ellos adoran tanto, o adoraban tanto, se les van a caer. Lo que a ellos les sustenta la vida, el sol, si se desaparece el sol, se sustenta la vida, no hay más vida. Pero aquí nosotros tenemos promesa de cielos nuevos y tierra nueva, porque si el Señor tardó 7 días en hacer la tierra, no le cuesta nada restaurarla. Una cosa es hacerla de cero, otra es restaurarla, que ya está hecha. Porque el Señor no falla, no va a hacer algo para que después se destruya y no sirva nunca más. No, lo que el Señor hizo va a permanecer para siempre, y esta tierra va a ser restaurada. ¿Va a ser restaurada cuánto tiempo? 1000 años, dice, que hay 1000 años de restauración de la tierra. O sea, ya de entrada vamos a empezar a vivir 1000 años para, junto con el Señor, restaurar la tierra. ¿Por qué? Porque hay contaminación de todas clases. Hasta llueve plástico. Hay plástico, todos respiramos plástico, de contaminaciones de derramamiento de petróleo y desechos nucleares y lo que te puedas imaginar y lo que no tampoco conocemos que hay. Porque dice que el Señor viene a destruir los que destruyeron la tierra, o los que destruyen la tierra. Si el hombre está para cuidar la tierra. ¿Cómo estamos de tiempo, Laura? 31. Padre de gloria, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu revelación, por tu entendimiento, Padre de gloria. Gracias, Señor. Gracias a ti, Padre. Toda la gloria y la honra para ti. Abrazos y bendiciones para todos los que están por los medios de las diferentes plataformas. Si el Señor así lo permite, nos reencontraremos un próximo domingo en un programa más de La Voz en el Desierto. Abrazos y bendiciones para todos. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa. Tú eres todo.